Familia, hijos, esposas, esposos, carros, casa, propiedades, cuentas en los bancos, todo lo que tenemos lo ponemos a tus pies, porque reconocemos que todo viene de ti ha venido, Señor, la abundancia y la escasez, de ti ha venido el frío y el calor, el verano y el otoño, la primavera. Gracias, Señor, porque realmente es un honor y un privilegio reconocer que todo viene de ti y por lo tanto todo vuelve a ti. Así que te adoramos y te glorificamos y te damos esta ofrenda de aplausos a ti en esta tarde en el nombre de Jesús, implorando por todos los que están quebrantados de salud en su casa ahora mismo, Señor, para que tú extiendas tu mano y sanes. Orando por los que están de viaje, por los que están fuera de aquí, Señor, para que les guardes. Mira a Adán por allá, por Guatemala. Mira a Juanita, Señor, fuera de acá. Y a los que están fuera, Señor, bendícelos y guárdalos en su retorno también. De la misma manera, Señor, quiero orar por todas las personas que pudieron haber venido y no lo hicieron, para que tú les perdones y les dé la oportunidad de rectificar y de valorar cada espacio de segundo que tú les permites tener en esta vida. En el nombre de Jesús, Dios glorioso y maravilloso, perdónalos, bendícelos. Y gracias por lo que estamos aquí. Te agradezco, Señor, por la valentía de todas estas personas que se sobrepusieron al cansancio y a tantas cosas que quizás opciones que se le presentaron y eligieron la mejor, estar en tu casa en esta tarde. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse. Desde hoy estamos retomando nuevamente el tema que venimos estudiando sobre la suficiencia y superioridad de Jesucristo. Y retomando el tema, en esta ocasión vamos a ir a Hebreos capítulo 5 y vamos a estar hablando acerca de la advertencia contra la apostasía. Advertencia contra la apostasía. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie un momentito para leer? Porque luego van a estar sentados un buen rato. Vamos a leer desde el capítulo 5, verso 11 al capítulo 6, verso 12. Por favor, compartamos las palabras aquí. Dice de la siguiente manera, capítulo 5, verso 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, ni de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Señor, tu palabra leída, extiéndela a cada corazón ahora, en el poderoso nombre de Jesús. Cerramos las puertas a todo antagonismo en este recinto. Que tu palabra fluya y haga lo que por la cual tú la envías a cada corazón aquí, empezando por el mío, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse. Estaba viendo en YouTube una cosa que me impactó. Yo no sé cuántos de ustedes vieron a un niñito que estaba desnutrido y detrás del niñito venía un samuro, decimos nosotros, un buitre, esperando que el niñito se detuviera para comérselo. ¿Ustedes vieron ese muchachito bien desnutrido que se le veía, marcaba hasta el corazón, se le veía casi de lo desnutrido que estaba? El asunto es que vino una persona que ni siquiera aparece el nombre en ninguna parte, no lo vi, y comenzó a alimentar a ese niño, y ese niño ahorita, creo que es un adolescente ya, se ve bien hermoso, se ve diferente, porque alguien se inclinó a suplir una necesidad que vio en ese momento en ese niño. Yo me imagino cuántas personas pasaron por allí, como el que sacó esa foto, que según dicen parece que le dio un dolor muy grande, no sé si se murió del dolor o algo así, no estoy bien claro. Cuando sacó esa foto le impactó mucho. Pero ¿cuántas personas pasarían por ahí, vieron a ese niño y nada hicieron? Hasta que esta persona, una mujer rubia, se acercó y le tomó y le cuidó, lo alimentó.
Viendo a ese niño, me vi a mí mismo cuando yo andaba sin Cristo y sin Dios en el mundo. Mendigando, usando la droga, el alcohol y tantas cosas para tratar de satisfacer esa imperiosa necesidad que había en mi corazón. Y realmente mi corazón se conmovió ante el Señor y comencé a agradecerle por haberse inclinado a mí. Entre tanta gente del mundo, se inclinó hacia mí para extender su mano. Y no solo extender su mano, sino que vino en persona y me sacó de donde yo no podía salir. La Biblia dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado sus hijos. Nos ha hecho hijos, sus hijos. Cuando estaba preparando este mensaje que habla sobre la apostasía, usted dirá, ¿qué tiene que ver la apostasía con esto que estás hablando? Mucho. El hecho de que el Señor se revele a cada uno de nosotros y se muestre tal y como Él es, donde Él expresa lo importante que es para Él, que nosotros cuidemos todas esas cosas que Él nos ha estado suministrando durante todos los días de nuestra vida desde que conocemos al Señor, que las cuidemos, que las hagamos crecer, que las ejercitemos para que cada día sean más sólidas, más contundentes, más firmes. Porque Dios sabe y nos los alerta, y aquí se ha estado hablando mucho acerca de esto. Nos alerta que vendrán muchas huestes y muchas persecuciones y tribulaciones para los que siguen al Señor. El Señor se ha revelado a cada uno de nosotros y nos da alerta continuamente como esta, hablando de la apostasía que se manifestará al mundo. Pero la apostasía no es en el mundo, la apostasía es dentro de la iglesia. Es con usted y conmigo. Y el Señor nos tomó en aquel entonces, como dice allá la palabra en el Antiguo Testamento, que cuando encontró a Israel como mujer, dice está haciendo una parábola, una paradoja, diciendo, te encontré en tu sangre, te lavé, te limpié, te puse en un lugar seguro. Y no valoraste ninguna de esas cosas que yo te hice. Está hablando a la nación de Israel. Y en esta tarde quiero analizar de qué el Señor nos está previniendo y que parece que no le estamos prestando mucha atención. Estuve buscando la palabra en griego sobre apostasía. La palabra en griego significa o se escribe apistemi. Apistemi. Eso es apostasía. Y esta palabra quiere decir apartarse. Es una acción deliberada de apartarme de lo que estoy haciendo. Eso es lo que significa apostasía. Dejar de hacer lo que estoy haciendo, lo que se me ha instruido, lo que se me ha enseñado, como Pablo le decía a Timoteo, las cosas que te instruí, las cosas que te enseñé, cuídalas y ejercítalas para que cada día sea más fuerte en tu vida y que todo lo que hagas te salga bien. Entonces el Señor se nos reveló a nosotros, nos encontró en diferentes escenarios, diferentes circunstancias, pero todos con una misma necesidad de llenar un vacío que solo Él lo puede llenar. Así nos encontró el Señor. Entonces esta apostasía es un movimiento que se está levantando dentro de la iglesia en contra de la fe. Y yo quiero a través de la escritura identificar cuál es ese movimiento, para que nosotros lo entendamos, para que nosotros nos apropiemos de él y cuidemos que no seamos alcanzados, porque es imposible que nos suceda.
esta apostasía dentro de la iglesia, porque el Señor lo ha dicho, y lo que Dios dice no se hará. Él ha dicho que en los últimos tiempos, y lo vamos a ver ahora en las Escrituras, se levantará una apostasía terrible dentro de la iglesia. Entonces las Escrituras nos están alertando cuando nos habla que la segunda venida de Jesucristo, antes de eso se manifestará una tremenda apostasía dentro de la iglesia. Dice, las cuales diezmarán al pueblo de Dios. Las cuales separarán, romperán las cosas buenas, las cosas que son de buen nombre, las van a separar en muchas personas. Y entre esas cosas yo seleccioné 3 que se han infiltrado dentro de la iglesia. Y quiero enumerarla. Número 1 es ignorancia a la palabra. Vamos a ver qué dice Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. El Señor está hablando aquí acerca de lo que te garantiza a ti y a mí la firmeza, la consistencia, es el conocimiento. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El conocimiento es vital. El conocimiento es como el oxígeno para nuestros pulmones. El conocimiento es el oxígeno para nuestro espíritu, para poder cada día mantenernos en esa línea de conducta y de fe en la que el Señor espera que tú y yo estemos cada día en nuestra vida. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso es en el Antiguo Testamento. Sabemos todas las tragedias que pasó la nación de Israel porque le faltó conocimiento. Y le faltó no porque Dios no lo daba, porque Dios enviaba pastores, Dios enviaba profetas, Dios enviaba sacerdotes, Dios enviaba jueces continuamente para enseñar a este pueblo. Como hoy en día en las iglesias tenemos seminarios, hacemos todo tipo de cosas y son pocos los que participan. Así estaba la nación de Israel. Y las consecuencias fueron que fueron deportados, perdieron por completo su identidad, perdieron por completo su espacio, perdieron por completo la libertad que tenían en el Señor. Y de personas libres pasaron a ser esclavos de muchas naciones. Entonces la primera causa que está afectando a la iglesia es esa, ignorancia. Y es una ignorancia deliberada. No me responda, ¿cuántos aquí han leído la Biblia en esta semana que transcurre? No me responda. ¿Cuántos aquí han analizado por el Espíritu la lectura que ha tenido en el Señor? ¿Cuántos de los que están aquí han aplicado lo que esa lectura usted tuvo en su vida? Porque leer la Biblia no es suficiente. Cuando yo leo la Biblia tengo que aplicarla. Porque el espíritu de la profecía, el espíritu de la ley es hacer lo que dice. Si yo no lo hago, yo nada hice con estudiar la Biblia. Tuvimos 21 días de ayuno, yo no sé cuánto lo hicieron. Pero si no aplicamos lo que aprendimos, ese ayuno no fue sino un vaivén de la vida, como tantas cosas. Y si así como la nación de Israel cayó en tragedia y en todo ese tipo de cosas, no porque Dios perdiera el poder, no porque los dioses de las otras naciones eran superiores a Jehová, sino es porque lo único que garantiza el éxito y el cuidado de Dios en nuestra vida es cuando nos ajustamos, cuando cumplimos, cuando obedecemos a pie de la letra todo lo que Él nos dice a través de esa palabra. Y si yo no leo la palabra, si yo no me instruyo, ¿cómo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga?
Entonces, esa tragedia nos hace mover continuamente. Tanto es así que Jesucristo apareció en el escenario hace 2000 y tantos años. Y como dice Juan 1:14, la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. No lo tomaron en cuenta porque no había conocimiento práctico, sino celo de la ley. Así como Jesucristo vino y lo mataron. Claro, tenía que morir, pero lo mataron. Lo rechazaron. Hoy en día, tú y yo somos el pueblo de Dios. Jesucristo vino a cada uno de nuestros corazones, ¿o no? Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Jesús viene de su Espíritu Santo y mora en nosotros. El asunto es que la historia se está repitiendo. Porque así como esta nación que fue libre durante el reinado de David y de Salomón, porque eran buenos reyes, tú y yo, cuando llegó Jesucristo nos liberó de muchas cosas, muchos vicios, malas palabras, malos pensamientos, del odio, de tantas cosas nos liberó. Amén. Cuando Cristo vino a tu vida no sucedieron esos milagros. Pero fíjate que sin darnos cuenta a veces caemos en esclavitud nuevamente por desconocer la verdad, por no practicar la verdad. Porque no solo dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Para qué? Para que sigas reforzando esa verdad, para que sigas haciéndola crecer en tu vida, para que cada día se parezca, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. No nos conformemos solamente porque ya aceptamos a Jesucristo y ya estamos salvos de todas las cosas. ¿Qué está viendo este mundo en nosotros? Así que estudiemos la palabra, pero apliquémosla, porque si usted la estudia, y hay personas que conocen la palabra de tapa a tapa, tú le dices un texto y te dice, está en tal parte, wow, qué bueno, pero eso que está en tal parte, ¿tú lo estás viviendo? ¿Tú lo vives? ¿Lo aplicas a tu vida? ¿Lo aplicas con tu familia? ¿Lo aplicas en tu trabajo, donde quiera que estás? Si no, eso no tiene ningún sentido. Es más, tienes un grave problema. Peor que aquellos que no saben ni un versículo bíblico. Porque el que más sabe, más se le va a demandar. El que más conoce del Señor, más tendrá que dar cuenta. Así que si un día fuimos libres, el propósito y la voluntad de Dios es que seamos libres continuamente, que mantengamos esa libertad con temor y con temblor. Y la única manera de mantener esa libertad es practicando la verdad que está aquí en la palabra de Dios. Lo que el manual nos dice, lo que la palabra nos enseña continuamente. Segundo, ¿cuál es la primera? Ignorancia a la palabra, basada en Oseas capítulo 4, verso 6. La segunda cosa que está mermando las resistencias espirituales en la iglesia son los afanes de este mundo. Afanes que la Biblia nos ordena, que el Señor nos ordena. Vamos a ver a la Biblia por dónde nos dice el Señor que debemos de cuidarnos de esto, porque esto asfixia la verdad y la libertad en nuestras vidas. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada, es una orden del Señor, dice, para justificar nuestros errores. Yo compré un carro y fui a verlo ya a Kentucky, y cuando vi la pelota de masilla que le estaban echando, una capa de masilla así, y yo no quiero eso. Yo quiero la pintura normal,
y mandé a picarle un pedazo y ponerle uno nuevo que no esté roto y ponerle la espesura normal. Así andemos mucha gente dentro de la iglesia, tratando como una masilla. Ustedes saben de dónde viene la palabra, ¿cómo es? Sincero. La palabra sincero es que cuando vendían diosecillos en aquel entonces, y muchos todavía lo hacen, aquellos que quedaban deformes los tapaban con cera. Los tapaban con cera para poder venderlo como originales y con buen precio. De ahí viene la palabra sincera. Cuando la gente iba a comprar, ¿por qué? Porque cuando se llevaban los diosecillos para su casa, que ese sol de 40 grados centígrados, la cera se derretía y entonces quedaba el hueco. Por eso que la gente aprendió, cada vez que iba a comprar en la tienda, decía, es sincera, véndeme una, pero sincera. Como están haciendo en Perú ahorita. ¿Entonces saben cómo están probando los billetes de 100? Porque hay muchos billetes falsos. Lo meten en agua y le hacen así. Y si no es bueno, se desvanece en la mano. Ahí está. Y pruébelo usted también, por si acaso. Hay mucha falsedad. Hay muchas cosas que se parece, pero no es. Entonces, aquí los afanes de la vida, a veces creemos que no, yo estoy haciendo lo que la Biblia dice y usamos la palabra de Dios. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia dice que el que no descansa bien, soy templo del Espíritu Santo y mi cuerpo tiene que descansar bien. No hacen nada, no salen a hacer nada, sino pasan todo el día durmiendo, porque dicen que hay que cuidar el espíritu. Y cada quien trata de amoldar la palabra a los caprichos o sinvergüenzuras que tienen. Y eso es pecado, porque yo tengo que hacer no lo que yo creo, sino lo que Dios me manda a hacer, como Él lo manda y en la determinación que Él lo ha elegido. No en lo que yo quiera hacer para justificar una cosa. Por lo tanto, afán es todo aquello que me desvincula de, que me le quita el primer lugar a. Eso es un afán. Llámese familia, llámese carro, llámese casa, llámese a la misma iglesia. Hay mucha gente que sí, son muy buenos haciendo cosas en la iglesia, pero en las cosas de la casa y del trabajo del Señor, que dice que en todas partes nosotros debemos de ser, que se debe de ver en nosotros esa generosidad, esa actitud de creyente en todas partes, no solo en la iglesia. Entonces esos afanes nos tienen asfixiados y están cercenando en nosotros la libertad que el Señor vino a ponernos. Lucas 18:8, Jesús lo alertó de esta manera. Él dijo, os digo que pronto les hará justicia, hablando del juez injusto que aquella mujer estuvo pidiéndole hasta que le... Y dice, hablando de Dios, dice, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es una alerta que el Señor nos está dando. ¿Fe en quién? En los que fueron depositadas, en usted y en mí fueron depositadas esa fe. La Biblia dice que nosotros vivimos por fe andamos. Sin embargo, aquí está diciendo cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Cada día, las iglesias donde se predica a Jesucristo con propiedad, como debe de ser, están quedando vacías. Mientras que las iglesias donde se predica la falsa doctrina, como dice la Biblia, andarán con comezón de oído, querer oír cosas nuevas. Eso está así. ¿A qué se debe esto? Los afanes y los deseos de llegar a ser alguien, de lograr cosas, están en cada uno de nosotros. Uno tiene que aprender a subyugar. Estaba hablando con el papá de Lorena ayer. Y él no es creyente. Era un alcohólico.
Y lo llevaron al médico porque le dolía la cabeza y le detectaron una diabetes de tipo la más elevada. ¿Cuál es? La más alta. Y el hombre se asustó tanto que dijo, desde hoy no bebo. Porque ya los riñones, el hígado lo tenía sancochado de tanto alcohol. Y tiene ya 3 años que no toma alcohol y no ha aceptado a Jesucristo. No, el Señor no lo hizo libre. Fue una actitud de voluntad que él tomó para dejar algo porque se dio cuenta que lo estaba matando. Los seres humanos podemos lograr cosas sin la ayuda del Señor. Sí, sí podemos. Yo puedo dejar muchas cosas de hacerlas sin la ayuda del Señor. Pero lo que yo no puedo hacer sin la ayuda del Señor es su voluntad, que es agradable y perfecta para mi vida. Eso yo no lo puedo hacer. Si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que ajustarme a sus demandas, a sus exigencias, para que pueda realmente yo lograr satisfacer a Dios en todo. Entonces, cuando Él dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? A ti y a mí se nos sembró esa fe. Cuando se siembra algo, ¿qué es lo que se espera de esa siembra? Que produzca, que se reproduzca, que no se quede estancada. Y es tu deber y es mi deber hacer crecer esa fe. La tercera cosa que encontré aquí, falta de arrepentimiento. El Señor nos habla continuamente, hasta ahora nos ha hablado. Y quizás en nuestro corazón entra el dolor porque no estoy haciendo o porque se me identifica, porque habemos personas que si el Espíritu Santo no le redarguye, se le descubren las cosas de otra manera, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no sea manifiesto. Todo lo que tú hagas en esta vida se sabrá. Entonces, aquellos que no son redarguidos por el Señor, se le descubre de otra manera. Y cuando se le descubre de otra manera, entonces viene el arrepentimiento porque lo descubrieron, pero no porque realmente siente arrepentimiento. No porque realmente se siente dolido de que lo que estaba haciendo no era correcto. Y eso, hablaba con una persona hace poco, le decía eso. A ti todas las cosas que te han sucedido en la vida, las has reconocido y has pedido perdón es porque te las han dicho que tú las has hecho. Pero nunca ha salido de tu corazón esa disposición de decir, yo me siento mal, yo quiero pedirte perdón por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. No hay arrepentimiento. No hay esa intención de reconocer que estamos haciendo mal. Si yo vivo metido en mi trabajo, si yo vivo metido en mis cosas, mi carro, mi casa, mi todo. Y se está desplazando la fe, se está desplazando la libertad que el Señor trajo a mi vida. ¿Usted cree que no estoy en pecado? ¿No debo de arrepentirme de eso? ¿No debo de pedir perdón al Señor y apartarme? Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y lo está hablando es a la iglesia, no al mundo. ¡Oh Dios! Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Las epístolas eran escritas a las iglesias, no al mundo. Allí está hablando el Señor es a la iglesia. Pero ¿cómo que yo voy a arrepentirme si ya el Señor perdonó todos mis pecados? Es que el arrepentimiento es eso, continuamente. Tú y yo no dejamos de fallar. Tú y yo, mientras estemos vivos, tendremos esta naturaleza que está inclinada a lo malo. Entonces debemos de estar arrepintiéndonos continuamente. Es tanto el afán que tenemos que no nos estamos percatando de las señales que están sucediendo hoy en día a nuestro alrededor. Wow. A través de todo el mundo hay caos sociales, políticos, naturales.
sobrenaturales. Está viendo de todo. Y yo todavía sigo pensando, no, hoy no voy a ir para el culto, hoy no voy a orar, hoy no voy a leer la Biblia porque tengo que salir, por favor. Hoy no le voy a hablar, o una persona que está enferma no la voy a ir a visitar, hoy mañana o algún día, y si se muere le llevo una flor. Así estamos, desplazando las cosas porque no hay arrepentimiento, y cuando no hay arrepentimiento no hay fuerza para hacer nada para Dios. Cuando no hay arrepentimiento, la Biblia dice, despojado de todo peso que nos asedia y correr con libertad la carrera que ha sido establecida para cada uno de nosotros. Pero cuando no hay arrepentimiento no hay fuerza para hacer la voluntad de Dios, porque ese peso es muy grande. ¿Y tú sabes por qué es grande? Porque tenemos al perdonador de los perdonadores, al ser que nos ama más que nada en el mundo, que Dios prefirió dar su vida por nosotros a perdernos. Nos ama tanto. Y que nosotros no valoremos ese amor. Que nosotros no valoremos esa expresión de amor, esa entrega de amor que Él ha tenido por cada uno de nosotros. Cuando estamos sumergidos en estas cosas, y son muchas más cosas, pero yo saqué estas tres nada más, que son ignorancia de la palabra, los afanes del mundo y la falta de arrepentimiento. Esas tres cosas están haciendo terrible daño a la iglesia, terrible daño. Lo que estoy mostrando es que a mí me interesan son las cosas de este mundo y no las del Señor. Y no, yo no estoy diciendo que no hagamos eso. Lo que estoy diciendo es que nunca tu prioridad sea desplazada por nada de este mundo. El Señor no nos manda a no tener dinero. Él dice, no amemos al dinero. No amemos las cosas de este mundo. Hagámoslas, pero no las amemos, porque tu corazón está donde está tu amor. Por eso es que la palabra me confronta y me dice, no puedo yo servir a dos señores. Terminaré aborreciendo al uno y siguiendo al otro. Y sin darnos cuenta estamos aborreciendo al Señor y créalo. Estamos aborreciendo al Señor y amando al mundo. Porque cuando el mundo me hace desplazar, las cosas que están en este mundo me hacen desplazar la prioridad del Señor, entonces aunque yo diga que amo al Señor, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando dice allá la palabra del Señor en Lucas, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga, Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra, es, ¿qué pasa cuando tú tienes todo? ¿Qué le pides al Señor? Si lo tienes todo. Tienes salud, tienes todas las cosas. El Señor nos juega un papel importante, preponderante en nuestra vida, porque lo tenemos todo. Y nuestra fe está allí como, me voy, no me voy, me voy, no me voy. Así está la fe. Estando en esa condición, el Señor nos alerta. Viene apistami. Viene dice la palabra de ellos allá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Mire lo que dice, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que debiera de ser en mayúscula, porque Él es todo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que en el día del Señor, del que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. El Señor no vendrá sin que se manifieste la apostasía. Usted sabe que cuando Cristo murió, lo dejaron solo. Y cuando Cristo murió y lo enterraron y resucitó y aquel pueblo, la Biblia dice que habían 120, pero ¿tú sabes cuántas personas seguían a Jesús antes de esos 120? Había mucho más. Y estaban reunidos en un lugar. El historiador Josefo cuenta que muchos, porque tardaron 10 días desde que Jesús se marchó de la tierra. Pasó 40 días apareciéndosele al pueblo. Y luego cuando se fue, pasaron 10 días. ¡10 días! Y comenzó a mermar la asistencia de los que estaban en el aposento alto. Comenzó a disminuirse la asistencia. Solamente quedaron 120 personas. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice que había como 500 cuando Cristo ascendió a los cielos? ¿Sí o no? Bueno, y ahí quedaba 120 nada más. Y esos 120 recibieron el beneficio porque la Biblia dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Cuando nosotros perseveramos en el Señor, Él nos guarda y vamos a ver, vamos a disfrutar de los beneficios que Él tiene planteado para cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que ser constantes. 10 días y más de uno, yo me imagino, no, ese no viene, ya, mira, 10 días ya, 10 días perdido aquí, 10 días me hubiese ganado yo $10,000, en 10 días yo hubiese conseguido una novia que no tenía, en 10 días podía haber hecho cualquier cosa, he estado perdiendo el tiempo allí, pero no se pierde tiempo cuando se espera en el Señor, porque nadie quedará avergonzado cuando busca y se rinde a la presencia de Dios, esperando con paciencia la bendición que Él tiene plasmada para cada uno de nosotros. No conozco a nadie que comience a hablar barbaridades de que buscó al Señor en alguna cosa, a menos que no haya sido la voluntad de Dios o no ha sido el tiempo para recibirlo. Pero nadie queda avergonzado cuando se acerca al Señor esperando y buscándole en dirección. Apreciado hermano, Lucas 21, 34, 36 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de qué? Estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oh, hermanos, está fuerte esto. Debemos de velar. Y velar no es estar viendo lo que hace el otro. Velar es estar pendiente de mis pensamientos, de mis palabras, de mis gestos, de mis acciones. Eso es velar. Si están acorde con lo que la palabra dice, si están consonos con lo que el Señor nos manda hacer. Cuando no estamos velando, vamos a ser arrastrados por la apostasía. Y una de mis oraciones, líbrame de la apostasía, Señor. Pero yo no puedo estar orando, líbrame de la apostasía, y estoy acariciando ese tipo de cosas.
Entonces la apostasía viene a arrastrar a aquellas personas que no importa lo que hayan vivido en el pasado, hayan podido resucitar muertos, lo que hayan hecho. Pero en el momento de venir ese tipo de cosas, que no nos da tiempo para prepararnos, o que creemos que ya lo sabemos todo, que ya no necesitamos más nada, para ese tipo de personas la apostasía lo va a arrastrar, lo va a separar. Cuando Jesús dijo, y allá en Mateo 24:12 dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad en griego es anomia, que es rebelión contra la autoridad. Esa palabra en griego, anomia, significa rebelión contra la autoridad. Yo me acuerdo cuando era nuevo convertido, había un respeto por el pastor, había un respeto por los diáconos, había un respeto por las autoridades que Dios había establecido en la iglesia. Hoy en día viene un diácono a decirle a alguien y se molestan. Porque es lo que está diciendo aquí, por haberse multiplicado la maldad, el mal amor de muchos se enfriará. Y solamente estamos pensando en la maldad de las Torres Gemelas, en la maldad de ese virus que quizás fue suelto por alguna institución, o qué sé yo, cualquier cosa. Pero como le decía el Señor a los fariseos, hipócritas, diezman, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Porque estamos pendientes de estas cosas en vez de darnos, analizar fríamente cada una de estas cosas. De analizar bien en frío en mi situación como hombre o mujer de Dios. La maldad no es solo quitar la vida o oponerme a la autoridad de Dios, porque la Biblia dice que el que se opone a la autoridad de Dios, a Dios resiste. ¿Y quién puede resistir? ¿Quién se puede mantener de pie ante el Señor? Será quebrantado. Y yo bendigo esta iglesia de aquí en adelante con respeto a la autoridad que Dios ha puesto en esta iglesia. Escape por su vida, hermano. Respete cuando un diácono, cuando un servidor se le acerque a decirle algo, respételo, obézcalo. Vi a un diácono la otra vez diciéndole a un hermano de esta iglesia, hermano, el niño está corriendo. Y el papá fue y le dice al niño, no corras. Pero al rato él salió corriendo de aquí para la cocina porque lo estaban llamando. ¿Qué respeto es ese? El respeto es total, con ejemplo. Entonces, de aquí en adelante, cuando un diácono, para acuérdense que esos no son puestos por el pastor, son puestos por el mismo Señor. Se acerque donde usted, acuérdese, la maldad no solo es matar allá, es desobedecer y resistir a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Y cuando estamos haciendo esas cosas, somos carne para matadero, para la apostasía, para ser arrastrado, para ser sacado de la presencia de Dios a la presencia del diablo. Acuérdense que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, mas Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Deje que la obra de Cristo mate toda obra del diablo dentro de su vida y fuera de su vida también. Haciendo lo que es correcto. Para que no sea parte de esos que la Biblia dice, algunos. Para que sea parte de esos algunos que recibieron y obedecieron al Señor hasta el final. Como dice Pablo, y acabando todo, estar firmes. Porque esa es tu tarea y la mía, no solo porque lo has logrado. Ay, ya me bauticé, ya estoy lista para volar al cielo. No. Hiciste eso, dice, ahora está firme, párate firme y muestra que realmente tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús.
Le voy a dar el antídoto contra todo este flagelo que está acabando la iglesia hoy en día. Mateo 5. Este es el antídoto. Por ahí están buscando ¿cómo se llama? El remedio, la solución a este virus que está matando tanta gente, que ya van creo que 12,000 solamente allá en China. Hace 4 o 5 días habían 3,000, ya van por 12,000, dicen, pero eso es lo que ellos dan a entender. Y se están uniendo científicos para buscar la cura a esto. Unamos nosotros en un solo espíritu para pelear contra todo este flagelo que está entrando a la iglesia. Cuando la Biblia dice, si tú ves a tu hermano fallar en algo, llámalo aparte. Si usted llega a ver a una persona que se está molestando con el diácono porque le dijo algo, llámalo usted aparte. Dios le permitió eso, verlo a usted para que lo llame aparte. Eso dice la Biblia. Y dígale, hermano, eso que está haciendo no está bien. Esa es la autoridad del Señor. Si esa persona está haciendo mal su trabajo, hallar esa persona con Dios. Pero ten cuidado y respeta. ¿Se acuerda de David? David fue elegido por Dios, sin embargo Saúl era el rey y David decía, líbreme a mí tocar al ungido del Señor. Cada persona que Dios pone en esta autoridad está ungido del Señor. Y usted tiene que respetarlo y obedecerle. Entonces, vele para que eso no vuelva a suceder en esta iglesia. Si usted ve algo, no critique, no lo comunique a otro, llame a la persona y dígaselo. De ve a mí, llámeme a mí, dígamelo. No se lo diga más nadie. El antídoto, viendo la multitud, ¿de quién está hablando? Póngase de pie conmigo, por favor. ¿De quién está hablando allí? ¿Quién está viendo? Cristo. Como le está viendo a usted y a mí ahora mismo aquí en este lugar, porque Cristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él está mirando nuestros corazones. Él está mirando lo que hay en nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué usted cree que dice todos? ¿O es que usted no necesita arrepentimiento? Todos nosotros necesitamos arrepentimiento. Y dice, viendo a la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de él. Siéntese, por favor. ¿Qué está diciendo allí? Serán, verán, alcanzarán. No es lo que dice en futuro. ¿Entiende ahora por qué Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado? Preste atención a la palabra del Señor. Todavía ni tú ni yo lo hemos alcanzado. Por eso dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¡Oh Dios! Está fuerte. Tú estás fuerte. Allí está la puerta que el Señor nos abre para escapar de todas esas cosas que están cercenando nuestra fe y nuestra libertad en el Señor. Bienaventurado, inmensamente feliz la persona que entiende que es pobre en espíritu. Si a ti te cuesta perdonar, si a ti te cuesta pedir perdón,
si a ti te cuesta controlar la lengua, si a ti te cuesta controlar tus ojos, bienaventurados, inmensamente felices los humildes en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a reconocer, Señor, yo no puedo dominar esto. Con gemidos, con una desesperación, porque de lo contrario sabes que tú y yo, si no dominamos eso, nos vamos a ir para el infierno. Él vino para que vivamos en libertad, pero no nos dice, no conviertan esa libertad en libertinaje. Ni siquiera el irme de una iglesia es mi decisión. Y es triste cómo la gente se mueve de iglesia en iglesia sin buscar la dirección del Señor. Y muchos dicen, no, es que el Señor me dijo. ¿Cómo te dijo? ¿De qué manera te dijo? Hay demasiada arrogancia y falta de perdón. La mayoría de la gente que se va a la iglesia porque ve algo que no le gusta. ¿Y dónde está el amor? ¿No dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas? Todo eso es apostasía. Entiendo que la Biblia dice ya en Daniel, para terminar, Daniel 12, si mal no recuerdo, dice, muchos caerán para ser depurados. Muchos caerán para ser depurados. Yo antes no entendía eso. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Sabes? Cuando uno se corta, le sale una cosa blanca allí, fétida y espesa, que parece leche condensada, pero eso no es leche condensada. Eso se llama pus, que no es otra cosa que un glóbulo blanco que vino y arropó, cubrió ese microbio que entró allí en esa herida, porque estamos llenos de microbios por todos lados. Hay gente que, ay, no, cuidado ni la mano, porque tú estás lleno de microbios, todos nosotros tenemos microbios. Una simple cortadita ya sale un pus y es una célula blanca, glóbulo blanco que arropó esa bacteria y por eso se convierte en pus, porque si no, no hay sanidad. Cristo vino y te arropó a ti y a mí, hermano. Nos arropó como arropa ese glóbulo blanco una bacteria en tu cuerpo. Nos murió por ti y por mí. Wow, para que tú vivas, para que tú fueras sano. Nos cuidemos, señores, hermanos, cuidemos esa sanidad espiritual con temor y temblor. ¿Por qué? Después no vamos a arrepentirnos de haberla cuidado. Póngase de pie conmigo, por favor. Yo les bendigo a ustedes con la habilidad de discernir entre la apostasía y la verdad, entre el error y la verdad. Los bendigo a ustedes con esa habilidad. Y me bendigo a mí mismo también para no ser arrastrado y para ser esos pocos que vamos a estar con la cabeza erguida cuando el Señor venga a esta tierra. Erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Los días son malos, bien malos. Prestemos atención a lo que el Señor nos está diciendo y no seremos arrastrados por la apostasía. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, si alguien quiere pasar aquí al altar conmigo, venga. Pero todos requerimos de arrepentimiento. Todos, sin excepción. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de todos sus pecados, yo les oiré, dice el Señor, y derramaré sobre ellos mi misericordia. El asunto es que Él sabe quién se arrepiente
gobierno. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a aceptar y a estar prevenido con esta advertencia que tú nos estás dando en estos últimos tiempos. Permítenos, Señor, apartarnos del mal. Ayúdanos, porque solo no podemos. En el nombre de Jesús. Perdona, Señor, toda arrogancia. Perdona, Señor, toda mala mirada, todo mal pensamiento, toda mala acción. Perdona cuando me he dejado desplazar de tus cosas por alguna cosa de este mundo. Ayúdame a ser un hombre equilibrado, Señor. Ayúdame a que tu prioridad sea lo más importante en mi vida. Y eso implica siendo un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador. Pero que todo lo que hagamos, como dice tu palabra, lo hagamos para ti, para agradarte a ti. Que a ti no te agrada cualquier cosa, sino un corazón contrito y